Mi propia madre me abandonó en el aeropuerto cuando solo tenía 15 años. Solo para disfrutar de unas lujosas vacaciones con su nuevo marido y los hijos de él. «Puedes arreglártelas», se encogió de hombros. Y lo hice, llamando a mi padre, de quien estaba distanciada, que llegó en un jet privado. Cuando ella regresó, encontró mi habitación vacía y una notificación del juzgado esperándola. Mi nombre es Blanca, y tenía 15 años cuando mi madre me abandonó en el aeropuerto. Todavía recuerdo el encogimiento de hombros despreocupado mientras me entregaba 4,000 pesos y se alejaba con su nuevo marido y sus hijos. Ese momento en la puerta B17 de la Terminal 2 de la ICM destrozó todo lo que creía saber sobre la familia y el amor. Lo que nunca esperé fue cómo esa devastadora traición me llevaría a descubrir la verdad sobre mi pasado y, finalmente, cambiaría mi vida para siempre. Antes de contarles cómo pasé de ser abandonada en la puerta B17 a encontrar a mi verdadera familia, créanme, querrán quedarse para saber qué pasó cuando mi madre regresó y encontró mi habitación completamente vacía. Mis primeros recuerdos de la infancia con mi madre eran en su mayoría felices. Recuerdo idas de fin de semana al bosque de Chapultepec, donde me empujaba en los columpios hasta que sentía mariposas en el estómago de la emoción. En mi 6º cumpleaños, horneó un pastel de chocolate chueco y decoró nuestro pequeño departamento en la colonia Narvarte con serpentinas de papel hechas a mano. No teníamos mucho, pero nos teníamos la una a la otra. Y en aquel entonces, eso parecía suficiente. Todo cambió cuando cumplí 8 años. Un día llegué a casa de la escuela y encontré a mis padres sentados rígidamente en extremos opuestos de nuestro gastado sillón. El aire se sentía pesado de tensión mientras explicaban que se iban a divorciar. La explicación fue mínima, un genérico «a veces los adultos dejan de amarse», que me dejó con más preguntas que respuestas. Recuerdo haber llorado hasta quedarme dormida esa noche, abrazando a mi conejo de peluche mientras los sonidos ahogados de sus discusiones se filtraban a través de la pared de mi dormitorio. Mi madre recibió la custodia principal, y mi padre se desvaneció rápidamente de mi vida. Los fines de semana con él disminuyeron de cada 2 fines de semana a una vez al mes, y luego llamadas telefónicas ocasionales que se volvieron cada vez más incómodas y breves. Para cuando tenía 10 años, él era poco más que un nombre en mi acta de nacimiento y un recuerdo que se desvanecía. La vida como un hogar monoparental no fue fácil. Mi madre tenía 2 trabajos para mantenernos a flote: mesera en un restaurante de Polanco durante el día y limpiando oficinas en la Torre Mayor por la noche. Me acostumbré a las cenas de microondas y a entrar sola a nuestro departamento con la llave que llevaba en un cordón alrededor de mi cuello. A pesar de las dificultades económicas, había una cierta estabilidad en nuestra rutina. Entendía las reglas, sabía lo que se esperaba de mí y nunca dudé de que yo era el centro del mundo de mi madre. Cuando tenía 13 años, todo cambió de nuevo. Mi madre conoció a Ricardo en el restaurante donde trabajaba. Él era un empresario adinerado que dejaba propinas extravagantes y pedía que ella lo atendiera cada vez que cenaba allí. Todavía recuerdo la primera vez que lo mencionó, con las mejillas sonrojadas de emoción mientras describía su traje caro y la forma en que la miraba como si fuera alguien especial. Su romance progresó a una velocidad vertiginosa. En 6 meses, Ricardo le había propuesto matrimonio con un anillo de diamantes tan grande que parecía cómicamente fuera de lugar en la mano desgastada por el trabajo de mi madre. Antes de que tuviera tiempo de adaptarme a la idea de tener un padrastro, nos estábamos mudando a su enorme casa en Lomas de Chapultepec, completa con alberca, sala de cine y más baños de los que podía contar. La casa venía con 3 residentes adicionales, los hijos de Ricardo de su matrimonio anterior. Olivia tenía 14 años, solo un año mayor que yo, con una perpetua mirada de desdén que me hacía sentir instantáneamente inferior. Javier tenía 12 años, era callado y retraído, y apenas reconocía mi existencia. La más joven, Sofía, tenía 10 años y al principio fue la más acogedora, aunque esa amabilidad se desvaneció rápidamente una vez que estuvimos todos bajo el mismo techo. Desde el principio, quedó claro que yo no encajaba en esta familia ya hecha. Ricardo era educado pero distante, reservando sus sonrisas genuinas y su afecto para sus propios hijos. Las cenas familiares se convirtieron en ejercicios de incomodidad mientras Ricardo y mi madre discutían sobre colegios privados como el Americano o el Vestil, membresías en el Club de Golf Chapultepec y casas de vacaciones en Valle de Bravo,
Temas de un mundo del que yo nunca había formado parte. Cuando yo hablaba, mis comentarios sobre la escuela o los libros eran recibidos con asentimientos educados antes de que la conversación volviera a los logros de los hermanastros en tenis, club de debate o recitales de piano. Lo que más me dolía era ver a mi madre transformarse. La mujer que una vez buscaba ofertas en el supermercado y compraba en rebajas ahora hablaba con conocimiento sobre marcas de diseñador y restaurantes exclusivos de Masaryk. Se tiñó el pelo, se blanqueó los dientes y comenzó a referirse a nuestra vida anterior como los años de vacas flacas, con una risa incómoda cada vez que los amigos de Ricardo estaban cerca. Era como si se estuviera despojando de su vieja piel, y con ella, de las partes de sí misma conectadas conmigo. Intenté desesperadamente encajar con mis nuevos hermanastros. Me ofrecía ayudar a Olivia con sus deberes de matemáticas, elogié los dibujos de Sofía y le pregunté a Javier sobre sus videojuegos. Mis intentos fueron recibidos con una fría cortesía en el mejor de los casos y con un rechazo total en el peor. Un recuerdo particularmente doloroso fue escuchar a Olivia decirles a sus amigas por teléfono que la nueva esposa de su papá venía con equipaje extra, refiriéndose a mí. Cuando se acercaba el verano, Ricardo anunció unas vacaciones familiares a Cancún, 2 semanas en un exclusivo resort en la Riviera Maya con villas privadas y mayordomos personales. A pesar de la creciente distancia entre mi madre y yo, sentí una oleada de emoción. Quizás este viaje sería una oportunidad para finalmente conectar con mi nueva familia, lejos de las presiones de la escuela y la vida cotidiana. Mis esperanzas se desvanecieron rápidamente cuando mi madre llevó a los hermanastros de compras al Palacio de Hierro para comprar ropa nueva para las vacaciones, pero no me incluyó. Cuando le pregunté por qué, mencionó casualmente que yo ya tenía mucha ropa. A pesar de que la mayoría de la mía era de nuestra vida antes de Ricardo, terminé usando el dinero que había ahorrado de cuidar niños para comprarme un traje de baño nuevo, un modesto bañador azul de una pieza que palidecía en comparación con los bikinis de diseñador que Olivia y Sofía llevarían. Una semana antes del viaje, escuché una conversación preocupante entre mi madre y Ricardo. Estaban en su recámara con la puerta ligeramente entreabierta, sin saber que yo pasaba por allí de camino a la cocina. ¿Qué hay de los arreglos para Blanca?, preguntó Ricardo en voz baja. Todo está arreglado, respondió mi madre con un tono displicente que me revolvió el estómago. No será un problema. Cuando le pregunté sobre ello más tarde, desestimó mis preocupaciones con un despreocupado, solo detalles del viaje, cielo, nada de qué preocuparte. La mañana de nuestra partida llegó con caos y emoción. La casa era un torbellino de actividad mientras cargaban las maletas en la lujosa camioneta de Ricardo. Noté que mi pasaporte no estaba con la pila de documentos de viaje en el mostrador de la cocina, pero cuando se lo mencioné a mi madre, murmuró algo sobre tenerlo en su bolso y me apresuró. Mirando hacia atrás, debería haber visto las señales, la forma en que mi madre evitaba el contacto visual mientras conducíamos al aeropuerto, como nadie discutió mi asignación de asiento en el avión cuando estaban debatiendo quién se quedaría con los asientos de ventanilla, el hecho de que mi maleta era misteriosamente más pequeña que la de los demás. Pero a los 15 años, desesperada por creer que era parte de esta familia, ignoré las campanas de alarma que sonaban en mi mente. La terminal nacional era un laberinto caótico de viajeros, maletas rodantes y personal de aerolínea apurado. Ricardo guió a nuestro grupo a través de la multitud con una eficiencia practicada, mi madre a su lado, aferrada a su bolso de diseñador. Olivia, Javier y Sofía los seguían de cerca, sus rostros brillantes de anticipación. Yo iba detrás, luchando por mantener el ritmo mientras arrastraba mi pequeña maleta. Cuando llegamos al mostrador de documentación, Ricardo presentó las identificaciones y los detalles de la confirmación al empleado de la aerolínea. Noté que entregó 5 identificaciones, no 6. Un nudo se formó en mi estómago mientras veía cómo se distribuían los pases de abordar a cada miembro de la familia, excepto a mí. Disculpe, dije, dando un paso adelante. Creo que olvidó mi pase de abordar. El empleado de la aerolínea parecía confundido. Solo tengo 5 pasajeros listados para esta reservación. Ricardo se aclaró la garganta. Tu madre necesita hablar contigo sobre eso. Nosotros nos adelantaremos a la sala de espera. Mientras los hermanastros y Ricardo se alejaban con el carrito de equipaje, mi madre me tomó del codo y me guió a un rincón tranquilo cerca de una tienda de regalos. Su rostro tenía una expresión que nunca había visto antes, una extraña mezcla de desapego y leve molestia. Escucha, Blanca, dijo,
con la voz anormalmente tranquila. Ha habido un cambio de planes. No vienes con nosotros a Cancún. Las palabras me golpearon como un golpe físico. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Hice algo mal? Ella suspiró, mirando hacia Ricardo y los niños que esperaban junto al filtro de seguridad. Ricardo piensa que este debería ser un viaje solo para nosotros y sus hijos. Una oportunidad para conectar de verdad como familia. Pero yo también soy familia, protesté, con la voz quebrada. ¿Soy tu hija? No hagas una escena, siseó, rebuscando en su bolso. Sacó un fajo de billetes y me lo puso en la mano. Aquí tienes 4,000 pesos. Puedes arreglártelas. Solo pide un Uber a casa. Miré el dinero con incredulidad. ¿Me estás dejando sola en el aeropuerto? Ni siquiera tengo llave de casa. Ella se encogió de hombros de esa manera casual que atormentaría mis sueños durante años. La señora Pérez de al lado tiene la de repuesto. Estarás bien. Eres madura para tu edad. Las lágrimas brotaron de mis ojos mientras la plena realidad de lo que estaba sucediendo me invadía. Mamá, por favor. No puedes hacer esto. Ricardo está esperando, dijo, mirando nerviosamente hacia el control de seguridad. Estas vacaciones son importantes para nuestro futuro, Blanca. A veces todos tenemos que hacer sacrificios. Un sacrificio sería renunciar a una entrada de concierto o posponer un viaje de compras, dije, la ira finalmente abriéndose paso a través de mi conmoción. Esto es abandono de menor. Ella se estremeció ante las palabras, pero rápidamente se recompuso. No seas tan dramática. Son solo 2 semanas. El refrigerador está lleno y dejé dinero para pizza en el cajón de la cocina. Se inclinó y me dio un beso rápido y seco en la frente. Te llamaré cuando lleguemos. Con eso, se dio la vuelta y se alejó, sus tacones de diseñador resonando en el suelo del aeropuerto mientras se reunía con Ricardo y los hermanastros. Observé en un silencio atónito cómo pasaban por seguridad, mi madre sin mirar atrás ni una sola vez. Olivia me miró brevemente y sonrió con suficiencia antes de que desaparecieran de la vista. Me quedé clavada en el sitio, con los 4,000 pesos apretados en mi mano temblorosa. A mi alrededor, el aeropuerto continuaba su ritmo normal, viajeros corriendo hacia sus destinos, familias abrazándose en despedidas, anuncios de aerolíneas resonando en el aire. Pero para mí, el tiempo pareció detenerse mientras la magnitud de la traición de mi madre se hundía. Las lágrimas llegaron sin previo aviso, calientes y rápidas, corriendo por mi cara mientras me dejaba caer en un banco cercano. Algunos transeúntes me lanzaron miradas curiosas o preocupadas, pero nadie se detuvo. En el aeropuerto de la Ciudad de México, una adolescente llorando era solo otra pieza del paisaje, fácil de pasar por alto y rápidamente olvidada. Pasé la siguiente hora aturdida, mirando el panel de salidas mientras el estado de su vuelo cambiaba de abordando a salió. Cada actualización era otra vuelta de tuerca. Intenté llamar al celular de mi madre repetidamente, pero las llamadas iban directamente al buzón de voz. Mis mensajes de texto se mostraban como entregado, pero permanecían sin respuesta. Divirtiéndote en el aeropuerto, finalmente escribí, la ira superando temporalmente el dolor. Espero que abandonar a tu hija valiera la pena el cambio a primera clase. No hubo respuesta, aunque realmente no la esperaba. A estas alturas, mi madre estaría acomodándose en su asiento, quizás bebiendo un tequila junto a Ricardo, aliviada de haberse deshecho de la carga de su vida anterior, incluyéndome a mí. A medida que la tarde se convertía en noche, mi situación se volvía cada vez más precaria. Un policía federal se me acercó mientras estaba sentada en el área de comida rápida, cuidando un refresco que había comprado para justificar la ocupación de la mesa. ¿Todo bien, señorita?, preguntó, su expresión una mezcla de sospecha y preocupación. Lleva aquí varias horas. Estoy esperando a que me recojan, mentí, evitando su mirada. ¿Se quedaron atascados en el tráfico del viaducto? Parecía poco convencido, pero asintió y se fue después de aconsejarme que no dejara mi bolso desatendido. Sentí una nueva ola de humillación invadirme. ¿Cómo podía admitir que mi propia madre me había abandonado?
Las palabras se me atascaron en la garganta, retenidas por una combinación de vergüenza y lealtad persistente. A medida que las multitudes de la noche disminuían y las tiendas del aeropuerto comenzaban a bajar sus cortinas de metal, la realidad de mi situación se volvió imposible de ignorar. Los 4,000 pesos no durarían mucho. Y aunque lograra volver a la casa, estaría sola durante 2 semanas sin transporte y con fondos limitados. Me encontré en el baño del aeropuerto, echándome agua fría en la cara hinchada y tratando de formular un plan. La chica en el espejo parecía una extraña, con los ojos enrojecidos y atormentados. En ese momento, entendí que algo fundamental había cambiado. El hilo invisible que me había conectado con mi madre, la confianza básica de que siempre me protegería, se había roto irreparablemente. Habían pasado 6 horas desde que mi madre se fue. Había migrado de banco en banco por toda la terminal, observando a familias y parejas embarcarse juntas en aventuras. Cada hora que pasaba profundizaba mi sensación de aislamiento. La batería de mi teléfono se estaba agotando, añadiendo otra capa de ansiedad a mi situación. Alrededor de las 8 de la noche, me dirigí a un restaurante del aeropuerto que todavía estaba abierto. Me senté en la barra y pedí lo más barato del menú, una porción de papas fritas, para conservar mis limitados fondos. La mesera, una mujer con ojos amables y una placa con el nombre, Gloria, me trajo la comida y luego se detuvo a estudiar mi cara. ¿Estás bien, mija?, preguntó, con voz suave. Parece que has estado llorando. Intenté una sonrisa que se sintió más como una mueca. Estoy bien. Solo un día largo. No insistió más, pero regresó unos minutos después con una malteada de chocolate que yo no había pedido. Invítala a casa, dijo con un guiño. Sea lo que sea que esté pasando, el azúcar y el chocolate nunca hacen daño. Su pequeño acto de amabilidad casi me deshizo. Le di las gracias a través del nudo en mi garganta y comí lentamente mientras revisaba los contactos de mi teléfono, buscando a alguien, a cualquiera que pudiera ayudar. Mi lista de opciones era deprimentemente corta. La mayoría de mis amigos de antes de la mudanza se habían alejado, y no había hecho muchos nuevos en Lomas de Chapultepec. Intenté enviar mensajes de texto a 2 amigas de mi madre, mujeres que habían sido parte de nuestras vidas antes de Ricardo. Una no respondió y la otra respondió con un breve mensaje diciendo que estaba fuera de la ciudad. Parecía que cuando mi madre pasó a su nueva vida, su antigua red de apoyo había quedado atrás tan completamente como nuestro pequeño departamento y las compras del mercado. Mientras revisaba mis contactos, un nombre me llamó la atención y me hizo dar un vuelco el corazón: papá. No había hablado con él en más de 3 años. Nuestra última conversación había sido una breve y extraña llamada telefónica en mi 12º cumpleaños. Después de eso, pareció desaparecer por completo. Mi madre siempre había insinuado que él no estaba interesado en ser parte de mi vida, que tenía una nueva familia que tenía prioridad. Tu padre ya tiene otra vida, decía cada vez que preguntaba por él. Algunos hombres simplemente no están hechos para ser padres. Miré su información de contacto, con el pulgar flotando sobre el botón de llamada. ¿Y si él también me rechazaba? ¿Y si mi madre había estado diciendo la verdad y él no quería saber nada de mí? La idea de otro abandono se sentía insoportable. Volví al baño del aeropuerto, encerrándome en un cubículo por privacidad. Practiqué lo que diría, ensayando diferentes aperturas. Hola, papá. Soy Blanca. Sé que ha pasado mucho tiempo. No, demasiado casual. Hola, soy Blanca. Siento molestarte, pero estoy en problemas. Mejor, pero todavía no era lo correcto. Al final, la desesperación se impuso al orgullo. Con los dedos temblorosos, presioné el botón de llamada y contuve la respiración mientras el teléfono sonaba. 1, 2, 3 veces. Estaba a punto de colgar cuando una voz profunda respondió. Bueno. El sonido de su voz, tan familiar y a la vez extraño, me dejó momentáneamente sin palabras. ¿Bueno? ¿Hay alguien ahí?, preguntó de nuevo. Papá, logré decir finalmente, con voz pequeña e insegura. Hubo una pausa, y luego, ¿Blanca? Eres tú, mi amor. La preocupación en su voz rompió algo dentro de mí. Papá, necesito ayuda, dije.
Y entonces toda la historia salió a borbotones en un torrente de palabras puntuadas por sollozos: el nuevo matrimonio, la mudanza, el aeropuerto, los 4,000 pesos. Al final, apenas era coherente. ¿Te dejó sola en el aeropuerto? Su voz había cambiado, un filo duro reemplazando la sorpresa inicial. ¿Dónde estás ahora? ¿En qué aeropuerto? Se lo dije, esperando a medias que se ofreciera a llamar al DIF o quizás a enviarme dinero para un hotel. Quédate exactamente donde estás, dijo con firmeza. Voy a buscarte yo mismo. Tardaré unas 3 horas en llegar. ¿Puedes mantenerte a salvo hasta entonces? ¿Vienes aquí?, pregunté, la incredulidad evidente en mi voz. No tienes que hacer eso. Tal vez podrías ayudarme a llegar a casa. Blanca, interrumpió, voy a buscarte. Encuentra el mostrador de atención a clientes de la aerolínea con la que volaba tu madre. Cuéntales tu situación. Llamaré antes para asegurarme de que te cuiden hasta que llegue. Después de que colgó, me senté en el cubículo del baño durante varios minutos, tratando de procesar lo que acababa de suceder. Mi padre, a quien creía que no quería saber nada de mí, lo estaba dejando todo para venir a mi rescate. Parecía demasiado bueno para ser verdad, y toda una vida de decepciones me había enseñado a ser cautelosa con la esperanza. Sin embargo, seguí sus instrucciones, acercándome al mostrador de atención a clientes con el corazón en la garganta. Para mi sorpresa, el personal de la aerolínea fue inmediatamente comprensivo. Me escoltaron a una sala de espera privada, me trajeron una torta y un jugo, y me aseguraron que me cuidarían hasta que llegara mi padre. Desafortunadamente, esto sucede más a menudo de lo que piensas, me dijo en voz baja el gerente de atención a clientes. Padres que cambian de planes en el último minuto, dejando a los niños a su suerte. La espera de 3 horas se sintió interminable y surrealista. Oscilaba entre la esperanza, el miedo y el agotamiento. ¿Y si mi padre no aparecía? ¿Y si lo hacía, pero le molestaba tener que rescatarme? ¿Y si todo esto era una elaborada trampa para otro rechazo? Mi mente divagaba hacia los pocos recuerdos que tenía de él antes del divorcio, enseñándome a andar en bicicleta en el Parque México, su mano firme en el asiento mientras yo me tambaleaba, leyendo cuentos para dormir con una voz diferente para cada personaje, una mañana de Navidad en la que me había construido una casa de muñecas, su rostro iluminándose con mi alegría. Si me había amado entonces, ¿por qué había desaparecido de mi vida? ¿Por qué nunca había luchado por verme? Las preguntas se arremolinaban en mi mente cansada mientras los minutos pasaban. Justo cuando comenzaba a dormirme en la incómoda silla del aeropuerto, una voz sonó por la megafonía. Atención, por favor. Se solicita a la señorita Blanca Velasco presentarse en el módulo de información. Blanca Velasco al módulo de información, por favor. Mi corazón saltó a mi garganta mientras recogía mi pequeña maleta y seguía a un empleado de la aerolínea que había venido a escoltarme. Sin embargo, en lugar de dirigirnos a la terminal principal, caminamos a través de una serie de pasillos y controles de seguridad hasta llegar a lo que parecía ser una terminal de vuelos privados. Tu padre ha dispuesto que te encuentres con él aquí, explicó el empleado mientras nos acercábamos a unas puertas de cristal que daban a la pista de aterrizaje. Fue entonces cuando lo vi, un elegante jet privado con escaleras descendiendo de su puerta. Y bajando esas escaleras había un hombre alto con traje de negocios, cuyo perfil familiar me hizo contener la respiración. Mi padre se veía diferente de como lo recordaba. Su cabello oscuro ahora estaba veteado de canas en las sienes, y se movía con una confianza que no recordaba de la infancia. Pero sus ojos, cuando encontraron los míos, eran exactamente como los recordaba, amables y con arrugas en las comisuras. Por un momento, ambos nos quedamos helados, observándonos a la distancia. Luego él avanzó a grandes zancadas, cerrando la brecha entre nosotros en segundos. Se detuvo justo delante de mí, la incertidumbre escrita en sus rasgos. Blanca, dijo, con la voz cargada de emoción. No puedo creer que seas realmente tú. No sabía qué decir o hacer. Una parte de mí quería lanzarse a sus brazos como la niña que solía recibirlo en la puerta. Otra parte, la adolescente herida que se había sentido abandonada por ambos padres, se contuvo. Pareció sentir mi vacilación. Lo siento mucho, dijo en voz baja, por todo, por no estar ahí, por no luchar más para permanecer en tu vida.
Algo en su sinceridad rompió mis defensas. Las lágrimas que creía agotadas horas antes regresaron con nueva fuerza. Ella dijo que ya no querías verme, sollocé. Que ya tenías otra vida. Su rostro se ensombreció. Eso nunca fue verdad. Ni por un solo día. Abrió tentativamente los brazos, y esta vez no dudé, entrando en su abrazo y dejando salir años de dolor reprimido contra su hombro. Nos quedamos así durante varios minutos, ambos abrumados por la emoción. Cuando finalmente nos separamos, mantuvo un brazo alrededor de mis hombros mientras me guiaba hacia el avión que esperaba. Salgamos de aquí, dijo suavemente. Podemos hablar como es debido una vez que estemos en el aire. El interior del jet privado no se parecía a nada que hubiera experimentado. Asientos de piel de lujo, mesas de madera pulida y una iluminación suave creaban una atmósfera de lujo tranquilo. Una asistente de vuelo nos recibió cálidamente y me ofreció una selección de bebidas y botanas. Mientras nos acomodábamos en asientos uno frente al otro, no pude evitar mirar a mi padre con asombro. ¿Es este tu avión? Él sonrió, un toque de vergüenza cruzando sus rasgos. De la empresa, técnicamente. Ahora soy el director general de Tecno Horizonte. Director general, repetí con incredulidad. Mi madre siempre lo había descrito como alguien con dificultades económicas, apenas capaz de pagar la pensión alimenticia. Han sido unos años exitosos, dijo simplemente, luego se inclinó hacia adelante, su expresión volviéndose seria. Blanca, necesito que sepas algo. He estado tratando de contactarte durante años. Tarjetas de cumpleaños, regalos de Navidad, llamadas telefónicas, todo. Cuando tu madre se volvió a casar y se mudó, te perdí la pista por completo. Contraté investigadores privados que no pudieron encontrar tu nueva dirección. Presenté demandas en el juzgado de lo familiar que de alguna manera se perdieron o se retrasaron. Mi mente daba vueltas mientras las implicaciones de lo que estaba diciendo se hundían. ¿Ella te mantuvo alejado de mí a propósito? Él asintió, el dolor evidente en sus ojos. He estado enviando la pensión y dinero adicional cada mes desde el divorcio. Dinero que nunca viste, supongo. Pensé en la ropa de segunda mano, las veces que habíamos comido sopa instantánea durante días seguidos, las constantes quejas de mi madre sobre las dificultades económicas. Siempre estábamos en la quiebra, susurré. Ella dijo que apenas pagabas la pensión. Mi padre abrió su portafolio y sacó una carpeta, entregándomela. Dentro había copias de cheques cobrados, documentos judiciales y registros de intentos de comunicación, todo prolijamente organizado por fecha. La evidencia de sus esfuerzos y el engaño de mi madre era abrumadora. No te muestro esto para hacerte daño, dijo suavemente. Pero mereces saber la verdad. Mientras el avión despegaba, llevándome lejos del aeropuerto donde mi madre me había abandonado, me sentí extrañamente ligera, como si me estuviera despojando de años de malentendidos y manipulaciones con cada milla que pasaba. Mi padre explicó que ahora vivía en Monterrey, dirigiendo la empresa de tecnología que había ayudado a fundar poco después del divorcio. Lo que había comenzado como una pequeña empresa emergente se había convertido en un jugador importante en la industria, brindándole un éxito que nunca había anticipado. Mantuve tu recámara lista, dijo, un toque de vergüenza tiñendo su voz. Todos estos años, por si acaso. El vuelo pasó rápidamente mientras comenzábamos el delicado proceso de volver a conocernos. Hubo pausas incómodas y momentos de emoción abrumadora, pero debajo de todo había una corriente de conexión genuina que se sentía a la vez nueva y familiar. Cuando aterrizamos, un coche nos esperaba para llevarnos a su casa. Pegué la cara a la ventana mientras conducíamos por San Pedro Garza García antes de girar en una privada que serpenteaba por una colina. La casa que apareció a la vista me dejó sin aliento, una estructura moderna de vidrio y piedra encaramada en una colina con vistas a la Sierra Madre. Hogar, dulce hogar, dijo mi padre, observando mi reacción con una mezcla de orgullo y nerviosismo. Espero que te sientas cómoda aquí. Una mujer llamada Linda nos recibió en la puerta. Al principio me puse tensa, preguntándome si era la esposa de mi padre, pero él rápidamente la presentó como su asistente ejecutiva que había ayudado a prepararse para mi llegada. He preparado la recámara azul para Blanca, le dijo a mi padre. Toallas limpias en el baño incorporado, y he surtido la cocina con víveres.
El equipo de seguridad ha sido actualizado para incluirla en el hogar. Mi padre le dio las gracias y ella se fue con una cálida sonrisa en mi dirección. Luego me dio un recorrido por la casa, cada habitación más hermosa que la anterior. Cuando llegamos a lo que sería mi recámara, me detuve en seco en la puerta, abrumada por la consideración evidente en cada detalle. La habitación estaba pintada de un azul suave con grandes ventanales con vistas a las montañas. Una lujosa cama matrimonial dominaba una pared, mientras que un escritorio, un librero y un cómodo sillón de lectura creaban un rincón de estudio perfecto junto a la ventana. Pero lo que me llamó la atención fue la colección de artículos en el tocador. ¿Son esos?, me acerqué, incapaz de completar la pregunta. Mi padre asintió, su expresión tierna. Regalos de cumpleaños y Navidad. Cada año desde que perdí el contacto contigo. No podía entregártelos, pero tampoco podía soportar no comprarlos. Dispuestos cronológicamente había regalos apropiados para cada edad que había tenido, todavía en su envoltorio original. A su lado había un álbum de fotos etiquetado simplemente, Blanca. Con manos temblorosas, lo abrí para encontrar las pocas fotos que mi padre había logrado recopilar de mí creciendo, fotos escolares que mi madre debió haber enviado durante los primeros años después del divorcio, un recorte de periódico de mí recibiendo un reconocimiento académico en sexto de primaria, una foto borrosa que parecía haber sido tomada desde la distancia de mí saliendo de mi antigua secundaria. Realmente intentaste seguir en mi vida, susurré, la realidad finalmente hundiéndose. Cada día, respondió, su voz áspera por la emoción. Y no voy a ir a ninguna parte ahora, si me dejas ser tu papá de nuevo. Esa primera noche en mi nuevo hogar, cenamos comida a domicilio de un restaurante local, ninguno de los dos muy listo para cocinar. La conversación fluyó más fácilmente a medida que el agotamiento bajaba mis defensas y la comida restauraba mi energía. Por primera vez en años, me sentí vista y escuchada, mis pensamientos y sentimientos valorados y considerados. Cuando finalmente me metí en la cama increíblemente suave de mi nueva habitación, el agotamiento emocional y físico me venció. Mi último pensamiento consciente antes de quedarme dormida fue que quizás ser abandonada en el aeropuerto no era el final que había temido, sino el comienzo que siempre había necesitado. Me desperté a la mañana siguiente momentáneamente desorientada. La suavidad desconocida de la cama y el sonido del viento en las montañas me confundieron. Luego, los eventos del día anterior volvieron de golpe, y me senté, observando mi nuevo entorno a la clara luz de la mañana. La habitación era aún más hermosa de lo que había parecido la noche anterior. La luz del sol entraba a raudales por las grandes ventanas, proyectando patrones sobre la alfombra azul pálido. Pasé los dedos por el suave edredón, maravillándome del contraste entre este lujo y la vida que había conocido. Después de ducharme en el baño incorporado, que contaba con una regadera de efecto lluvia y más artículos de tocador de los que jamás había tenido, me vestí con la ropa de ayer y me aventuré escaleras abajo. Encontré a mi padre en la cocina intentando hacer hot cakes con éxito limitado. Buenos días, dijo, levantando la vista con una sonrisa que se volvió tímida mientras señalaba el hot cake deforme en el comal. Pensé en hacer el desayuno, pero parece que mis habilidades culinarias no han mejorado desde que eras pequeña. El recuerdo afloró sin ser llamado, los domingos por la mañana cuando él intentaba hacer hot cakes mientras mi madre dormía. Siempre tenían formas extrañas, a veces quemados, pero los había servido con tanto orgullo que nunca me quejé. Recuerdo tus hot cakes, dije, deslizándome en un taburete en la isla de la cocina. Solías hacer caritas sonrientes con chispas de chocolate. Su rostro se iluminó. ¿Recuerdas eso? Eras tan pequeña. Algunas cosas se te quedan grabadas, respondí, aceptando el plato que me ofrecía. A pesar de su apariencia, los hot cakes sabían bien, y la normalidad de compartir el desayuno ayudó a aliviar la incomodidad entre nosotros. Después de comer, mi padre me dio un recorrido adecuado por la casa y los terrenos. La propiedad era extensa, con jardines cuidados que conducían a un sendero privado. En el interior, la casa contaba con un gimnasio, una sala de cine y una oficina con vistas que harían imposible la concentración para la mayoría de las personas. Tengo algunas personas que me gustaría que conocieras hoy, dijo mientras regresábamos a la sala de estar principal, si te sientes con ánimos. Una hora más tarde, me encontré sentada frente a una mujer distinguida de unos 50 años que se presentó como la licenciada Judith Benítez, abogada de Derecho Familiar.
Lo que hizo tu madre constituye abandono de menor según el Código Civil Federal, explicó, su tono profesional pero amable. Dejar a un menor sin arreglos de cuidado adecuados es ilegal. Además, parece haber una mala conducta financiera con respecto a los pagos de pensión alimenticia que tu padre ha estado haciendo. Me moví incómodamente en mi asiento. No quiero meter a mi mamá en problemas. Solo quieres estar segura y protegida, terminó la licenciada Benítez por mí. Lo entiendo, pero necesitamos establecer protección legal para ti, especialmente si deseas permanecer con tu padre. Mi padre, que había estado escuchando en silencio, se inclinó hacia adelante. Blanca, la elección es tuya en última instancia, pero quiero que sepas que estoy preparado para solicitar la custodia completa si eso es lo que quieres. La idea era a la vez aterradora y liberadora. ¿Realmente puedo elegir? Tienes 15 años, dijo la licenciada. El tribunal da un peso significativo a las preferencias de los menores de tu edad, especialmente en casos de abandono o negligencia. Después de que la abogada se fue, mi padre me mostró su oficina, donde había documentado meticulosamente cada intento de mantener el contacto conmigo. Había copias de demandas presentadas en el juzgado familiar buscando un régimen de visitas, registros de llamadas a mi madre que no fueron respondidas, e incluso correos electrónicos a mi secundaria que aparentemente nunca me llegaron. Ella amenazó con acciones legales si intentaba contactarte directamente, explicó, mostrándome una carta del abogado de mi madre fechada hace 3 años. Afirmaba que la estaba acosando y causándote angustia emocional. Cada revelación era otra pieza del rompecabezas, completando una imagen de separación deliberada que me dolía en el corazón. ¿Por qué haría esto? Solo para mantenerte alejado de mí. Mi padre suspiró. Creo que fue más complicado que eso. Después del divorcio, tu madre tuvo dificultades económicas, lo cual fue en parte mi culpa. Aún no había alcanzado el éxito en mi carrera. Creo que cuando la empresa despegó y mi situación financiera mejoró drásticamente, le resultó más fácil mantener la narrativa de que yo no estaba involucrado que explicar por qué nos había mantenido separados. 2 días después de mi llegada, cuando comenzaba a sentarme en una rutina tentativa con mi padre, mi madre finalmente llamó. Miré su nombre en la pantalla de mi teléfono, un torbellino de emociones que me paralizó temporalmente. No tienes que contestar, dijo mi padre suavemente, notando mi angustia. Después de 4 timbres, la llamada fue al buzón de voz. 1 minuto después, apareció una notificación indicando que había dejado un mensaje. Con los dedos temblorosos, presioné reproducir y puse el teléfono en manos libres. Blanca, mi amor, parece que ha habido un terrible malentendido. La voz de mi madre surgió, falsamente alegre. Pensé que entendías que el plan era que te quedaras en casa durante nuestro viaje. Ricardo sintió que sería bueno para ti tener algo de independencia, y estuve de acuerdo. No te abandoné, mi vida. Esa es una palabra tan dura. Llámame para que podamos aclarar esto. La conexión a Internet del hotel es irregular, pero intentaré revisar mis mensajes. Te quiero. La flagrante reescritura de la realidad me revolvió el estómago. No había habido ningún plan para que me quedara en casa, ninguna discusión sobre independencia. Me había abandonado sin previo aviso y ahora intentaba manipularme para que dudara de mi propia experiencia. Un clásico, murmuró mi padre, negando con la cabeza. No ha cambiado en absoluto. Decidí no devolver la llamada. En cambio, con el apoyo de la licenciada Benítez y mi padre, tomé la decisión de quedarme en Monterrey permanentemente. La abogada comenzó el proceso de solicitar un cambio de guarda y custodia, reuniendo pruebas del abandono y la mala conducta financiera de mi madre. Con los asuntos legales inmediatos en marcha, mi padre centró su atención en preocupaciones prácticas. Necesitas ropa, útiles escolares, cualquier artículo personal que quieras, dijo. Podemos ir de compras hoy si te apetece. El viaje de compras fue surrealista. Acostumbrada a tianguis y rebajas, me sentí abrumada por la insistencia de mi padre en que eligiera lo que quisiera sin mirar los precios. Al final del día, tenía un guardarropa nuevo, una laptop para la escuela y un celular con datos ilimitados, un fuerte contraste con el plan restringido que mi madre me había proporcionado a regañadientes. Esa noche,
Sentados en la terraza con vistas a la Sierra Madre, mi padre y yo tuvimos nuestra primera conversación verdaderamente profunda sobre el divorcio y los años de separación. ¿Por qué tú y mamá se separaron?, pregunté, la pregunta que me había atormentado desde los 8 años finalmente encontrando voz. Estuvo en silencio por un largo momento, reuniendo sus pensamientos. La respuesta más simple es que queríamos cosas diferentes de la vida. Tu madre quería seguridad económica y estatus social por encima de todo. Cuando mi primera empresa fracasó, me vio como una decepción en lugar de un socio que enfrentaba contratiempos temporales. ¿Y tú?, le insté. Yo quería una verdadera pareja, alguien que capeara las tormentas conmigo, no que abandonara el barco a la primera señal de aguas turbulentas. Me miró, con los ojos tristes. Nunca quise dejarte, Blanca. Esa fue la parte más difícil. Tu madre usó la custodia como un arma, restringiendo gradualmente mi acceso hasta que efectivamente me sacó de tu vida. A medida que pasaban los días, hicimos planes para mi futuro. Mi padre contactó al mejor colegio privado de Monterrey, organizando mi ingreso para cuando comenzara el semestre de otoño. Se contrató a un psicólogo infantil para ayudarme a procesar el abandono y los años de manipulación. Lentamente, comencé a imaginar una vida en la que era valorada y apoyada, en lugar de simplemente tolerada. Una semana después de mi llegada a Monterrey, mi padre y la licenciada Benítez sugirieron que era hora de recuperar mis pertenencias de la casa de mi madre. Con ella todavía en Cancún por otra semana, teníamos la oportunidad perfecta para entrar a la casa legalmente, ya que todavía era oficialmente residente, y recoger mis artículos personales sin confrontación. No tienes que venir si es demasiado difícil, me aseguró mi padre. Puedo manejarlo con el equipo legal. Pero sabía que esto era algo que necesitaba hacer yo misma, un paso necesario para cerrar este capítulo de mi vida. Quiero ir, dije con firmeza. Hay cosas allí que me importan. Tomada la decisión, comenzamos a planificar el viaje con la precisión de una operación militar. Se reservaron vuelos, se prepararon documentos legales y se contrató a una empresa de mudanzas para transportar mis pertenencias. A medida que se acercaba la fecha, me encontré redactando y volviendo a redactar una carta para dejarle a mi madre, tratando de encontrar las palabras para expresar la profundidad de su traición y mi decisión de forjar un nuevo camino. 3 días antes de que mi madre regresara de Cancún, mi padre y yo, acompañados por la licenciada Benítez y su asistente, llegamos a la casa que había compartido con mi madre y la familia de Ricardo. Usando mi llave, abrí la puerta principal y encontré la casa exactamente como la habían dejado, inquietantemente silenciosa y sin alteraciones. Entrar en ese espacio como una visitante fue una experiencia desorientadora. Los entornos familiares de repente se sintieron extraños, como si los estuviera viendo con nuevos ojos. Las fotografías en las paredes, noté por primera vez, presentaban principalmente a Ricardo y sus hijos, con mi madre incluida ocasionalmente. Casi no había imágenes mías, y ninguna de mí con mi madre. ¿Dónde está tu recámara?, preguntó mi padre en voz baja, su mano una presencia tranquilizadora en mi hombro. Lo llevé arriba a la recámara más pequeña al final del pasillo, la más alejada de la suite principal. Al abrir la puerta se reveló mi modesto espacio, ordenado pero impersonal, carente de los toques de indulgencia visibles en las recámaras de los hermanastros que habíamos pasado. ¿Esta era tu recámara? La voz de mi padre contenía una nota de incredulidad mientras observaba los muebles básicos y la falta de elementos decorativos. Está bien, dije automáticamente, la respuesta defensiva arraigada después de años de que me dijeran que debería estar agradecida por lo que tenía. Su expresión se suavizó. No, mi amor. No está bien. Merecías algo mejor. Con la ayuda de los de la mudanza, comenzamos el proceso de empacar mis pertenencias. La ropa fue a cajas de armario, los libros y útiles escolares a cajas más pequeñas. Fui selectiva con lo que me llevaba, dejando atrás cualquier cosa que hubiera sido un regalo de mi madre o Ricardo, tomando solo lo que realmente me pertenecía o tenía valor sentimental. Mientras limpiaba los cajones de mi escritorio, encontré una caja de recuerdos que casi había olvidado, empujada al fondo del cajón inferior. Dentro había fotos de antes del divorcio, algunas tarjetas de cumpleaños que mi padre había enviado en los primeros años después de la separación, y un pequeño oso de peluche que me había regalado en mi 5º cumpleaños. «¿Guardaste esto?», dijo, su voz cargada de emoción mientras le mostraba los recuerdos.
Nunca creí del todo que ella estuviera diciendo la verdad sobre que no te importaba, admití. No del todo. En mi closet, detrás de una fila de zapatos, descubrí algo que me heló la sangre, una pila de sobresatados con una liga, todos dirigidos a mí con la letra de mi padre. Con manos temblorosas, abrí el primero y encontré una tarjeta de cumpleaños para mi 13º cumpleaños que contenía un mensaje sincero y una tarjeta de regalo que nunca se había usado. Uno por uno, abrí los sobres, cada uno conteniendo evidencia de los continuos esfuerzos de mi padre por permanecer en mi vida, esfuerzos que mi madre me había ocultado deliberadamente. Tarjetas para cada cumpleaños y Navidad. Una carta explicando su nueva dirección y número de teléfono cuando se mudó a Monterrey. Fotos de él en la sede de su empresa con una nota diciendo que esperaba que lo visitara algún día. Ella me ocultó todo esto, susurré, las lágrimas corriendo por mi cara. Todo este tiempo, pensé que te habías olvidado de mí. Mi padre me abrazó con fuerza. Nunca. Ni por un solo día. Mientras los de la mudanza continuaban su trabajo, deambulé por el despacho de mi madre, atraída por la necesidad de entender por qué se había esforzado tanto en separarme de mi padre. La licenciada Benítez me había aconsejado que los documentos personales relacionados conmigo eran legalmente míos para llevar, así que comencé a buscar en el archivador. En una carpeta etiquetada como «divorcio», encontré registros financieros que confirmaban lo que mi padre me había dicho. Pagos mensuales de pensión alimenticia mucho mayores de lo que mi madre había afirmado recibir habían sido depositados regularmente en una cuenta de la que nunca supe. También había documentos judiciales que mostraban las repetidas peticiones de mi padre para un régimen de visitas, todas opuestas por mi madre con varias excusas inventadas. Lo más condenatorio de todo fue un borrador de una carta a su abogado, fechada alrededor de la época en que conoció a Ricardo, que describía una estrategia para minimizar la influencia del padre mientras se integraba en la vida de su nueva pareja. Se referían a mí como una complicación que debía manejarse con cuidado para asegurar el interés continuo de Ricardo. Al final de la tarde, el embalaje estaba completo. Mientras los de la mudanza cargaban las últimas cajas en su camión, me senté en mi escritorio ahora vacío y escribí la carta que había estado componiendo en mi mente durante días. Querida mamá, comenzaba, la formalidad de madre, sintiéndose demasiado distante, la calidez de mami, imposiblemente fuera de alcance. Derramé mis sentimientos de traición, no solo por el abandono en el aeropuerto, sino por años de sentirme como una molestia. Expliqué que había encontrado las cartas ocultas y los registros financieros, que sabía la verdad sobre su campaña sistemática para mantenerme alejada de mi padre. Ahora elijo vivir con papá, escribí cerca del final, no como venganza, sino porque merezco estar en un lugar donde soy querida y valorada. Espero que algún día entiendas el daño que tus decisiones han causado, no solo a mí, sino a ti misma. A pesar de todo, no te odio. Pero necesito amarme lo suficiente como para irme. Coloqué la carta sobre el colchón desnudo de lo que había sido mi cama, el papel blanco destacando contra la sábana azul. Como toque final, dejé la llave de la casa a su lado, una renuncia simbólica a mi lugar en ese hogar. Al salir de esa casa por última vez, sentí una mezcla compleja de dolor, alivio y resolución. Mi padre esperaba junto al coche, con expresión preocupada. ¿Todo listo?, preguntó. Asentí, incapaz de hablar más allá del nudo en mi garganta. Pareció entender, abriéndome la puerta del coche sin más preguntas. Mientras nos alejábamos, no miré hacia atrás a la casa. En cambio, miré hacia adelante, hacia el futuro que ahora era libre de crear. Mi madre regresó de Cancún 3 días después. En cuestión de horas, mi teléfono explotó con notificaciones, un aluvión de mensajes cada vez más frenéticos. ¿Dónde estás? ¿Por qué tu recámara está vacía? Llámame de inmediato. Blanca, esto no es gracioso. Vuelve a casa ahora mismo. Acabo de hablar con el abogado de tu padre. ¿Cómo pudiste hacerme esto después de todo lo que he hecho por ti? Por favor, vuelve a casa, mi amor. Podemos solucionarlo. ¿Te extraño? Los mensajes oscilaban entre la ira, la manipulación y un falso arrepentimiento en un patrón predecible. Se los mostré a mi padre y a la licenciada Benítez, quienes me aconsejaron no responder hasta que los procedimientos legales estuvieran más avanzados.
Una semana después de su regreso, mi madre apareció sin previo aviso en la casa de mi padre, habiendo obtenido de alguna manera la dirección. El sistema de seguridad nos alertó de su presencia en la puerta, su lujosa camioneta visible en el monitor mientras presionaba repetidamente el botón del interfón. No tienes que verla, me aseguró mi padre. Podemos hacer que la seguridad la eche. Pero sabía que esta confrontación era inevitable y quizás necesaria. Hablaré con ella, pero quiero que tú y la licenciada también estén presentes. El rostro de mi madre cuando se abrió la puerta principal era un estudio de emociones conflictivas, el alivio de encontrarme luchando contra la indignación por la situación. Llevaba un vestido de verano caro y gafas de sol de diseñador subidas en su cabello perfectamente iluminado, la imagen de la alta sociedad. «Blanca». «Gracias a Dios», exclamó, avanzando como para abrazarme. Di un paso instintivo hacia atrás, y sus brazos cayeron a sus costados. «¿Qué está pasando? ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué estás con él?» La última palabra estaba infundida con tanto veneno que me estremecí. «Quizás deberíamos continuar esta conversación adentro», sugirió mi padre, su voz tranquila pero firme. Una vez sentados en la sala de estar con la licenciada Benítez presente como asesora legal y testigo, la fachada de mi madre comenzó a resquebrajarse. Sus ojos recorrían el hermoso espacio, asimilando la evidente riqueza y buen gusto en cada detalle. «Así que de esto se trata», dijo con una risa frágil. «Te ha atraído con promesas de lujo. Debería haberlo sabido». «No estoy aquí por eso», respondí, luchando por mantener la voz firme. «Estoy aquí porque me abandonaste en un aeropuerto. Estoy aquí porque me has estado mintiendo sobre papá durante años. Estoy aquí porque encontré todas las cartas y tarjetas que me escondiste». Su expresión vaciló, luego se endureció. «¿Revisaste mis cosas privadas? ¿Cómo te atreves?» «Estaban dirigidas a mí», repliqué. «Eran mías para leer». «Tienes 15 años», espetó. «Todo bajo mi techo me pertenece, incluida tu correspondencia». Te estaba protegiendo de su inconsistencia, de sus promesas rotas. Mi padre, que había estado observando en silencio, finalmente habló. «No hubo promesas rotas, Karen. Solo tus esfuerzos sistemáticos por borrarme de la vida de nuestra hija. No tienes derecho a juzgarme», siseó ella. «No tienes idea de cómo fue criarla sola mientras tú te convertías en millonario». «Envié la pensión cada mes», respondió él con calma. «Mucho más de lo que ordenó el juez. Dinero que aparentemente gastaste en ti misma mientras le decías a Blanca que tenías dificultades». El rostro de mi madre se sonrojó. «Eso es mentira. Lo sacrifiqué todo por ella. Incluyendo abandonarla en un aeropuerto para que pudieras irte de vacaciones con tu nueva familia», interrumpió la licenciada Benítez, su tono profesional haciendo la acusación aún más condenatoria. Por un momento, mi madre pareció quedarse sin palabras. Luego sus ojos se entrecerraron mientras se volvía hacia mí. «No te abandoné. Te di una oportunidad para la independencia. Si hubieras ido a casa como te indiqué, nada de este drama habría sido necesario». La flagrante reescritura de la realidad me oprimió el pecho de ira. «Me dejaste sola en un aeropuerto internacional con 4,000 pesos y sin llave de casa. No me dijiste que fuera a casa hasta que te estabas yendo. No respondiste mis llamadas ni mis mensajes. ¿Cómo es eso una oportunidad?» «Estás tergiversando lo que pasó», insistió, aunque su voz había perdido parte de su convicción. Mi padre se inclinó hacia adelante. «Karen, tenemos grabaciones de seguridad del aeropuerto. Tenemos declaraciones de testigos del personal de la aerolínea. Y tenemos los mensajes de texto que le enviaste a Blanca después, tratando de encubrirte». El color desapareció del rostro de mi madre. «¿Estás construyendo un caso en mi contra? ¿Quieres llevarte a mi hija y meterme en la cárcel también? Después de todo lo que fuimos». «No se trata de castigo», explicó la licenciada. «Se trata de establecer qué es lo mejor para Blanca en el futuro. Ha expresado un claro deseo de vivir con su padre, y dadas las circunstancias, es muy probable que el juez respete ese deseo». La compostura de mi madre se desmoronó por completo entonces, las lágrimas corriendo por su rostro mientras se volvía hacia mí. «Blanca, por favor.
Cometí un error. Estuve equivocada. Pero no puedes dejarme por él. Somos una familia. Dejamos de ser una familia cuando decidiste que Ricardo y sus hijos eran más importantes que yo, dije en voz baja. Quizás incluso antes de eso, cuando empezaste a mentir sobre papá. No fue así, protestó débilmente. ¿Entonces cómo fue?, pregunté. Ayúdame a entender por qué esconderías las cartas de papá, mentirías sobre la pensión y luego me abandonarías por unas vacaciones. Abrió la boca, luego la cerró de nuevo, aparentemente incapaz de formular una justificación que ni siquiera ella pudiera creer. Finalmente, susurró, Ricardo pensó que sería mejor si te quedabas en casa. Dijo que el hotel era realmente para adultos y sus hijos, que estaban acostumbrados a ese estilo de vida. Tenía miedo de perderlo. La cruda honestidad fue de alguna manera más dolorosa que sus intentos anteriores de manipulación. Así que lo elegiste a él por encima de mí. Elegí la seguridad económica, replicó. ¿Tienes idea de lo que es ser una madre soltera sin dinero? Ricardo nos ofreció una vida mejor. Te ofreció a ti una vida mejor, corregí. Yo solo era un estorbo. Antes de que pudiera responder, la puerta principal se abrió y el propio Ricardo entró, con el rostro tenso de ira. Karen, esto ha durado demasiado. Sube al coche ahora. Mi padre se levantó de inmediato. ¿Cómo pasaste la seguridad? Ricardo lo ignoró, centrándose en mi madre. Te dije que no vinieras aquí. Solo estás empeorando las cosas. Nuestro abogado dijo que no tuviéramos ningún contacto. Mi madre pareció encogerse bajo su mirada, su breve momento de honestidad evaporándose mientras volvía a ser la esposa sumisa. Solo quería ver a Blanca. Y ya la has visto, dijo él con desdén. Vámonos. Mientras mi madre se levantaba para seguirlo, la llamé, ¿es esto realmente lo que quieres, mamá? Alguien que te trata como a una niña y a mí como una molestia. Ella se detuvo, el conflicto evidente en su expresión. Pero Ricardo la tomó del codo con firmeza. Al coche, Karen. Ahora. La última imagen que tuve de mi madre ese día fue su espalda mientras se alejaba, tal como había sido en el aeropuerto. Pero esta vez, no era yo la que se quedaba atrás. A raíz de esa confrontación, el equipo legal de mi padre solicitó una orden de restricción después de que Ricardo intentara entrar en la propiedad de nuevo al día siguiente. El juez concedió la orden y se estableció un acuerdo de custodia temporal a la espera de una audiencia completa. La parte más difícil fue aceptar que mi madre había elegido su nueva vida por encima de mí, no solo una vez en el aeropuerto, sino repetidamente a lo largo de los años con cada carta oculta y cada mentira sobre mi padre. La niña que una vez creyó que era el centro del mundo de su madre tuvo que enfrentarse a la dolorosa realidad de que había sido, en el mejor de los casos, una idea de último momento. Los meses que siguieron a la dramática visita de mi madre fueron desafiantes pero transformadores. Adaptarme a la vida con mi padre implicó crear nuevas rutinas, establecer límites y aprender a confiar en que su presencia en mi vida era permanente. Comencé a ver a la doctora Elena Wilson, una terapeuta especializada en trauma adolescente y abandono parental. Nuestras sesiones semanales me proporcionaron un espacio seguro para procesar las complejas emociones que rodeaban la traición de mi madre y los años de manipulación. Lo que sientes es completamente normal, me aseguró la doctora Wilson durante una sesión particularmente difícil. Ira, dolor, alivio, culpa. Todo puede coexistir. La curación no es lineal. Con su guía, comencé a entender que las acciones de mi madre reflejaban su propia fractura interna en lugar de mi valía. Esta comprensión no excusaba lo que había hecho, pero me ayudó a llevar la carga con menos autoculpa. Las personas que están completas no abandonan a sus hijos, explicó la doctora Wilson. Las elecciones de tu madre hablan de sus limitaciones, no de las tuyas. Mi padre me inscribió en el TEC de Monterrey, una de las mejores preparatorias de Monterrey, para mi segundo año. La transición fue emocionante e intimidante. Después de años de ser la extraña en la casa de Ricardo, desconfiaba de formar nuevas conexiones, pero para mi sorpresa, me encontré haciendo amigos genuinos por primera vez en años. Sofía y Andrés,
gemelos que compartían mi amor por la literatura, me adoptaron en su grupo de amigos con una facilidad que al principio me pareció casi sospechosa. Valeria, una artista talentosa que reconoció mis tímidos intentos de dibujar, se ofreció a enseñarme técnicas adecuadas durante los recesos. Lentamente, comencé a bajar mis defensas, permitiendo que estos nuevos amigos vieran destellos de mi verdadero yo. «Eres diferente de cuando llegaste aquí por primera vez», comentó Sofía una tarde mientras caminábamos a casa desde la escuela. «Menos reservada». «Supongo que estoy aprendiendo que no todo el mundo tiene una agenda oculta», respondí, la perspicacia sorprendiéndome incluso a mí. Construir una relación con mi padre fue una delicada danza de redescubrimiento. Estábamos simultáneamente conociéndonos como éramos ahora y reconciliando los recuerdos de quienes habíamos sido. A veces, el pasado y el presente se alineaban perfectamente, como cuando recordó mi amor infantil por la observación de estrellas e instaló un telescopio en la terraza. Otras veces, los años de separación creaban brechas inesperadas, momentos de desconexión que nos recordaban todo lo que nos habíamos perdido. «Ojalá hubiera estado ahí para tu primer día de secundaria», dijo una noche mientras mirábamos las fotos que había traído de la casa de mi madre. «Tus proyectos de la feria de ciencias, tu primer amor platónico». «No podemos recuperar esos años», le dije, sorprendiéndome a mí misma con el cambio de roles, yo consolándolo a él. «Pero tenemos el ahora y el futuro». Me apretó la mano, sus ojos sospechosamente brillantes. «¿Cuándo te volviste tan sabia?» «El trauma tiene sus beneficios», bromeé, el humor negro una señal de mi curación gradual. 6 meses después de mudarme con mi padre, el juez le otorgó la guarda y custodia legal completa. Mi madre, representada por un costoso abogado que Ricardo había contratado, luchó inicialmente contra la decisión, pero finalmente aceptó el acuerdo. Después de que la licenciada Benítez presentara la abrumadora evidencia de abandono y mala conducta financiera, el juez ordenó a mi madre que devolviera los fondos de la pensión malversados y estableció un calendario de visitas supervisadas que comenzaría solo después de que yo completara un cierto número de sesiones de terapia conjunta con ella. Era más consideración de la que merecía, en mi opinión, pero mi padre me recordó amablemente que mantener alguna relación con ella podría ser importante para mi salud emocional a largo plazo. «Puedes estar enojada con ella, incluso odiar lo que hizo, sin cortar la conexión por completo», me aconsejó. «Pero la elección es tuya en última instancia. Apoyaré lo que decidas». Acepté la terapia conjunta. Aunque las primeras sesiones fueron insoportables, mi madre vacilaba entre disculpas llorosas y sutiles intentos de justificar sus acciones. Su narrativa había cambiado de negar el abandono a enmarcarlo como un intento equivocado de complacer a Ricardo, como si eso de alguna manera lo hiciera menos dañino. «Solo quería que tuviéramos seguridad», repetía a menudo. «Tenía miedo de terminar sola y en la ruina». «Así que te aseguraste de que yo terminara sola en un aeropuerto», respondí durante una sesión particularmente tensa. Con el tiempo, establecí límites firmes con mi madre. No volvería a vivir con ella, independientemente de las promesas o los llamamientos emocionales. No fingiría que el pasado no había ocurrido. No le permitiría reescribir nuestra historia para aliviar su culpa. Estos términos no eran negociables y lentamente, pareció aceptarlos. Mi padre se mantuvo notablemente neutral durante todo este proceso, sin hablar nunca mal de mi madre a pesar de todo lo que había hecho. Cuando le pregunté sobre esta moderación, su respuesta se quedó conmigo. «Odiarla solo te haría daño a ti», explicó. «Eres mitad ella, nos guste o no. Además, ella me dio a ti, y por eso, puedo perdonar casi cualquier cosa». La primera temporada de fiestas con mi padre y su familia extendida, abuelos y primos que apenas recordaba, fue una revelación. La calidez genuina y la inclusión que experimenté contrastaban marcadamente con las cenas familiares aparentes en casa de Ricardo, donde siempre me había sentido como una invitada no deseada. Mi abuela paterna, una mujer vibrante de 70 y tantos años, me llevó a un lado durante la cena de Navidad. «Tienes la resiliencia de tu padre», me dijo, sus ojos arrugándose con afecto, y su corazón. «Pero esa chispa, ese fuego cuando hablas de cosas que te importan, eso es todo tuyo». La graduación de la preparatoria llegó 3 años después, mi padre radiante de orgullo mientras yo pronunciaba el discurso de la generación. Mi madre asistió, sentada torpemente en la fila detrás de mi padre y sus padres.
Nuestra relación había evolucionado hacia algo cordial, si no cercano, construido sobre una honestidad cuidadosa en lugar de la falsa armonía que ella hubiera preferido. La universidad me llevó a la Ciudad de México, donde estudié psicología con una especialización en Derecho Familiar en la UNAM. La distancia de ambos padres me permitió definirme más allá de la dinámica de su divorcio y el drama de mi adolescencia. Descubrí pasiones y fortalezas que quizás nunca hubiera reconocido si mi vida hubiera continuado por su camino anterior. En mi tercer año, hice mi servicio social en una organización sin fines de lucro que apoya a niños de padres divorciados, usando mi experiencia para ayudar a otros a navegar desafíos similares. Este trabajo eventualmente me llevó a mi carrera profesional, desarrollar programas para los juzgados de lo familiar para considerar mejor las necesidades de los niños durante los procedimientos de custodia. El viaje hacia el perdón fue largo y no lineal. Algunos días, el recuerdo del encogimiento de hombros casual de mi madre mientras me abandonaba en el aeropuerto todavía tenía el poder de robarme el aliento. Otros días, podía reconocer su humanidad, sus defectos y su capacidad limitada con compasión en lugar de amargura. El perdón no significa que lo que pasó estuvo bien, me había explicado mi terapeuta años antes. Significa que estás eligiendo no dejar que consuma tu futuro. En mi 25º cumpleaños, le escribí a mi madre una carta expresando esta comprensión ganada con esfuerzo. He aprendido que las personas solo pueden dar lo que tienen dentro de sí mismas para dar, escribí. Tu capacidad para el amor incondicional fue dañada mucho antes de que yo llegara. Reconocer esto me ha liberado de esperar lo que nunca podrías proporcionar. Su respuesta fue sorprendentemente autoconsciente. Merecías algo mejor de lo que pude ser como madre, respondió. Lamento eso todos los días. Cuando me casé a los 28 años, mi padre me llevó al altar con lágrimas en los ojos. Desde el momento en que me llamaste desde ese aeropuerto, todo lo que quería era verte feliz y completa, susurró antes de entregar mi mano a mi futuro esposo. Mírate ahora. Mi madre asistió a la boda con su nueva pareja, Ricardo ya se había ido hacía mucho tiempo después de su eventual divorcio. Participó apropiadamente, pero sin intentar atribuirse el mérito de la mujer en la que me había convertido, una moderación que reflejaba su propio crecimiento a lo largo de los años. Mientras construía mi propia familia, llevé adelante las lecciones de ambos padres, un mapa de qué emular y qué evitar. De mi padre, aprendí la paciente persistencia del amor verdadero y el coraje para empezar de nuevo después de la pérdida. De mi madre, aprendí la importancia de la autosuficiencia y el peligro de colocar el estatus por encima de la conexión auténtica. El abandono en el aeropuerto, que una vez me definió, se convirtió gradualmente en solo un capítulo de una historia mucho más larga, un momento crucial, sin duda, pero no la conclusión. De una manera inesperada, ser dejada atrás me había impulsado hacia adelante, obligándome a descubrir fortalezas que de otro modo nunca habría reconocido. A veces me pregunto qué habría pasado si mi madre me hubiera llevado a Cancún ese día, si me hubiera elegido por encima de las preferencias de Ricardo. ¿Seguiría atrapada en el ciclo de buscar su aprobación condicional? ¿Habría descubierto el amor inquebrantable de mi padre? ¿Habría encontrado mi voz y mi propósito? Estas preguntas no tienen respuesta, por supuesto. La vida no ofrece versiones paralelas para comparar con el camino que realmente recorremos. Todo lo que sé con certeza es que las familias no se definen por la biología o los documentos legales, sino por la elección constante de estar presentes, de valorar, de priorizarse mutuamente. Mi padre me enseñó eso. Mi madre, en su ausencia, lo confirmó. Si alguna vez te has sentido abandonado o traicionado por alguien que debería haberte protegido, sabe que tu valía nunca fue determinada por su fracaso. Sus limitaciones no son tu destino. La familia se puede encontrar y crear en lugares inesperados si permaneces abierto a la conexión, incluso después de una desilusión amorosa. Gracias por escuchar mi historia. Cuídate. Mucho éxito.